Mis hermanos, acompáñenme en su Biblia. Mire, lo va a poner bien fácil hoy, facilito. Porque usted va a abrir la Biblia en la primera hoja de la Biblia, Génesis 1. Así que no tienen que buscar mucho hoy. La primera hoja de la Biblia, ahí estamos. Génesis 1, vamos a leer capítulo 26 al 28. Y de ahí vamos a saltar al capítulo 30, al versículo 31. Leemos la palabra en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, ¿lo están buscando todavía? Leemos la palabra en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok. Génesis 1:26 dicen así. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Repita conmigo ese versículo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. ¿Cómo era que era bueno? En gran manera. Y si fue la tarde y la mañana el día sexto, pero vamos a enfocarnos solamente en la primera parte del versículo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Mis hermanas, la palabra que el Señor me permita compartir con ustedes en este día, le he puesto por tema: la culpa no es de Dios. Ese es el tema del mensaje, de la exhortación, de lo como usted le quiera llamar. La culpa no es de Dios. Culpa, ¿qué es culpa? De acuerdo al diccionario dice, es una imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Otra definición puede ser hecho de ser causante de algo, que usted cause algo. Como la primera definición habla de imputar, quise buscar la definición de imputar. E imputar lo que significa es acusar, inculpar, incriminar o atribuir. Eso es lo que significa imputar. Entonces, cuando se habla de culpa, yo estoy segura que todos nosotros estamos bastante relacionados con el término. Y cuando se habla de culpa, casi siempre se habla en líneas negativas, en términos negativos. Casi nunca se les llama a alguien ser culpable de algo positivo. Nunca dicen fulanito es culpable de algo bueno. Usted sabe, fulanito es el culpable de que yo me haya acercado a Dios. No, dice fulanito es el culpable de que yo me haya alejado de Dios. Es algo negativo siempre. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Cuando se habla de cosas positivas le dicen responsable, le buscan otra palabra, pero no hablan de culpa. Casi siempre que hablan de culpa hablan de algo negativo. De hecho, se considera la culpa ser una de las emociones negativas. ¿Cuántos saben que nosotros somos seres emocionales? ¿Verdad que sí? Y hay ciertas emociones básicas del ser humano: alegría, felicidad, humor, tristeza, enojo. Todas esas cosas son emociones. La culpa es una de ellas y se considera una de las emociones negativas que nos hacen sentir mal, ocasionando un efecto doloroso que surge de la conciencia de yo saber, o de la sensación de yo haber transgredido, hecho algo malo, de las normas ya sean sociales, éticas, ¿verdad? Eso es lo que es la culpa, o personales. Sobre todo cuando yo entiendo que esa conducta o la falta o la omisión de haber hecho algo le ha causado un daño a alguien, o ya sea un individuo o a un grupo de personas. El sentimiento de culpa no es un sentimiento bueno. ¿Cuánto han sentido culpa? Es un sentimiento negativo. Nos afecta negativamente, una emoción negativa. Eso es lo que es la culpa. Y se lo quise definir porque el título, el tema del mensaje es: la culpa no es de Dios. ¿Okay? En la industria automotriz o los fabricantes de vehículos, ¿verdad? Son cada vez más comunes los llamados recalls. Usted sabe, cuando llaman a revisión, que mira, le mandan una carta por el correo. Probablemente usted haya recibido una carta de esa en algún momento. Que la compañía se dio cuenta que el modelo tiene un defecto, que mira, que la bolsa de aire no funciona, que los frenos no frenan cuando debe frenar, que el acelerador se acelera solo.
etcétera, ¿ok? Eso es bien común en la industria automotriz. Yo he recibido varios de esos, de esas cartas que le llegan a uno diciendo que el vehículo que usted tiene un defecto de fábrica y que usted tiene que llevarlo al dealer para que se lo corrijan. ¿Han escuchado acerca de eso? Eso es muy común, eso es bastante común. Lamentablemente, en la industria automotriz, cuando eso sucede, es porque ya han habido tragedias. Ya hubieron un viaje de accidentes, se murieron un viaje de gente para yo haberse dado cuenta de que había un defecto. Lamentablemente así es que pasa. Pero esas situaciones no solamente se dan en la industria automotriz, mis hermanos. Sucede también con la comida. ¿Cuántos de ustedes lo han visto en la noticia a veces? Tal producto no lo compren, retírenlo del estante, si lo tienen en la casa, bótelo, porque tienen algo que no es de él, le va a hacer daño al consumidor. ¿Cuántos han visto noticias así? Que si la lechuga, que si los conflés, los cereales, el arroz, todo el tiempo están dándose cuenta de problemas y diciéndole a la gente que hay defectos, mire, no lo consuma. Eso es bastante común. Y eso sucede, mis hermanos, como resultado de una ley que fue emitida en este país en el 1980, antes de que yo y muchos de nosotros habíamos nacido. En ese año se emitió esa ley para proteger al consumidor y que los fabricantes, los prestadores de servicios, etcétera, tuvieran que ofrecer garantías de sus productos o de sus servicios. Amén. Eso existe por eso. Entonces, esas garantías que ofrecen por ley, tienen que ofrecer los fabricantes, son temporales y para entrar en efecto tienen que cumplirse ciertas factores. Hay ciertas cosas que tienen que pasar. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo y, ¿verdad?, el vehículo tiene una garantía por cierto tiempo, 1 año, 6 meses, el tiempo que le den, ¿verdad? El vehículo tiene un defecto. Yo tengo garantía, si en ese plazo me doy cuenta del defecto, el fabricante tiene que responderme. Pero el vehículo tiene que estar en su estado natural, que lo crearon. Si yo alteré el vehículo, fui donde Maggi, comencé a ponerle piezas que no eran del vehículo, y después yo voy a reclamar una garantía, el fabricante me va a decir, no, porque tú lo alteraste. Para la garantía ser efectiva, tiene que estar en su estado natural. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Ok. Y también tiene que entrar dentro del tiempo estipulado. La garantía es lo que ofrecen los fabricantes, toda esta gente, de reparar o reemplazar un producto o un servicio que no esté funcionando muy bien. Como yo le dije, por ley, todo fabricante o prestador de servicio, incluso ciertas profesiones también, tienen que someterse a esa ley. Por ejemplo, los doctores. Por ejemplo, mi esposo, que es arquitecto. Si él mañana diseña un edificio y él no hizo bien los cálculos de la estructura o lo que sea, y mañana ese edificio se derrumbó y se murieron 100 gente, ¿a quién usted cree que van a demandar? ¿Verdad que sí? Si un ingeniero civil estructural va a diseñar un puente y no calculó bien la medida o lo que sea, y el puente mañana se derrumbó y 50 gente se murieron, ¿a quién usted cree que van a demandar? Al ingeniero que dibujó la cosa, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, todo fabricante, todo prestador de un servicio por ley tiene que garantizar su trabajo. Pero vamos a enfocarnos en los fabricantes, ¿verdad? Hay que cumplir con los estándares de acuerdo, ¿verdad?, para salvaguardar la seguridad ciudadana y todo lo demás. Los fabricantes enfrentan lo que son multas, sanciones y todo tipo de cosas que usted se puede imaginar cuando su producto no cumple con los estándares. Si no, busque la noticia. Esas compañías a veces gastan miles de millones de dólares reemplazando productos que encontraron un defecto o reparándolo, etcétera, etcétera. Y tienen que incurrir en muchísimos gastos. A veces tienen que pagar indemnizaciones a personas que sufren daños. Y por eso usted se da cuenta que en un país como este son tan comunes la demanda y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y los abogados hacen tan bueno dinero. Pero nosotros, mis hermanos, como seres humanos, somos súper expertos. Tenemos una maestría, un doctorado, un PhD tenemos. En buscando y encontrando, porque lo encontramos muy fácil, responsables y culpables que no seamos nosotros. Ustedes saben, nosotros somos expertos en eso. Si no, pregúntele a Adán y a Eva. No nos lo robamos, como diría mi papá. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, eso fue lo que hicieron. Si no, usted me acompaña al capítulo 3 del mismo libro de Génesis que hemos leído. Y cuando el hombre pecó, que el Señor lo confronta, y le dice a Adán,
Pero ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Acaso tú hiciste lo que yo te dije que no hiciera? Tú comiste del árbol que te dije que no comiera. ¿Y qué hizo Adán, mis hermanos, cuando el Señor lo confrontó? Adán le dijo a Dios: la mujer que tú me diste, el versículo 12 del capítulo 3 dice: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa fue la respuesta de Adán a cuando el Señor lo confrontó por su desobediencia. ¿Qué estaba haciendo Adán? Buscando un ¿qué? Un culpable. ¿Qué estaba haciendo Adán? Mira, Señor, la responsabilidad no fue mía, eso fue esa mujer que tú me diste, la culpable. Porque somos expertos en echarle la responsabilidad nuestra a otra persona. ¿Qué? Mire, perfecto. Adán no dice: wow, Señor, mira, yo me equivoqué, perdóname, yo pequé, lo que sea. No, Adán le echa la culpa a Eva. Y después que dice que ella fue, entonces dice: y yo comí. Como que él era un baby, como Santiago, que Eva lo obligó a comerse el fruto. Como que él no tenía ninguna otra opción, usted sabe. Y Adán salta y dice: Señor, mira, como dicen la gente en la calle, esa mujer me involucró y yo comí. Buscando un culpable, ¿verdad? Pero no se queda ahí, mis hermanos. Cuando el Señor torna su mirada entonces a Eva y le dice: ¿qué tú has hecho? ¿Qué dijo Eva? La serpiente me engañó. Y después que dice que la serpiente le engañó, entonces dice: y yo comí. O sea, yo soy así mismo, una víctima, como dice. Señor, esa serpiente fue la que me engañó. Eva no admite su culpa y Adán tampoco lo hizo. De decir: Señor, mira, me equivoqué, yo fallé, sí, ella me tentó, pero yo no. Ellos buscan un ¿qué? Un culpable, que no sea yo. Porque nosotros como seres humanos somos expertos culpando a otro. Eva pudo haber dicho: ay, Señor, mire, ese fruto se veía bonito, se veía apetecible. Ella no dijo: no, esa serpiente fue la que me engañó. Y aunque es verdad, mis hermanos, que la serpiente la engañó, Satanás utilizó la serpiente para engañarlo a ellos dos. Pero ellos tenían tenían la capacidad de elección. Tenían la capacidad de elegir. Ellos tenían la opción de, claro, ceder ante la presión del enemigo. O también tenían la opción de, tú sabes, que mantenerse fiel a Dios. Ellos los dos tomaron la primera. Ellos cedieron ante la presión del enemigo. Y no admitieron su cuota de culpa. Cuota que, de nuevo, al ser confrontado por Dios, ellos no la admitieron. ¿Por qué? Porque al ser humano le encanta inculpar a otro. Liberarse de su responsabilidad, de su culpabilidad que le pertenece. Le doy otro ejemplo. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Pilato? Que se lavó la mano, ¿se acuerdan? Al ser humano le encanta lavarse la mano. Pilato dijo: no, yo voy a firmar la sentencia, pero no soy yo, es ese pueblo que quiere matar a Jesús. Pero el pueblo no fue el que firmó la sentencia, fue él. Y él se lavó la mano diciendo que él no tenía nada que ver con eso. Pero la letra de quién era que estaban en la sentencia? La de Pilato. El ser humano es experto buscando responsabilidades fuera de su propia persona. ¿Qué? Somos expertos en eso, mis hermanos. Pero vamos a volver a lo de fabricante. Vamos a ver a Dios como fabricante en esta hora. De hecho, los versículos que hemos leído, estamos hablando la descripción, la narración de la creación. Y veamos a Dios como fabricante. Cuando Dios hubo acabado toda la obra de la creación, Dios hizo el cielo, la tierra, el espacio, el mar, todo Dios lo hizo. Entonces Dios se dijo a sí mismo: hagamos al hombre. Lo leímos aquí, ¿verdad? El versículo 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A la imagen de quién? De Dios. Conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre, mis hermanos, con propósito muy definido, porque en el versículo 27 y 28 le dijo Dios que Dios lo creó a su imagen, lo creó varón y hembra, y después le dijo todo lo que el hombre iba a hacer. ¿Qué le dijo Dios? Mira lo que dice aquí. Dios le dijo en el versículo 28: y los bendijo Dios, después que dijo varón y hembra lo creó, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
So, Dios tenía propósito muy claro y definido cuando creó al hombre. Muy, muy claro. Le dijo, tú te vas a fructificar, tú te vas a multiplicar, tú vas a llenar la tierra, tú vas a gobernar la tierra. ¿Ok? Y le dijo que tenía que administrar su creación. En el versículo 29, Dios le dice al hombre, que no lo leímos, pero vamos a repasarlo, que Él le había provisto de todo lo necesario para su mantenimiento. Incluso le dice que ha provisto todo lo necesario para el mantenimiento de los animales en el versículo 30. Pero en el capítulo 2, entonces entra en más detalles cómo fue la creación del hombre en sí. Y nos detalla que Dios creó un lugar especial para Adán, el huerto del Edén, paraíso, ¿verdad? Y Dios puso a Adán allí y le dijo a Adán, mira, aquí está todo lo que tú necesitas para tú vivir. Y Dios le dijo, mira, tú puedes comer de todo aquí, Adán. Esto es tuyo, esto yo lo hice para ti. Excepto un solo árbol. ¿Cuál era ese? El árbol del don del conocimiento del bien y del mal. De ese, Adán, tú no vas a comer. En el versículo 2 hay varias cosas curiosas que yo quiero resaltar con usted. Número 1, cuando yo leí eso, que dice que el Señor le dice a Adán en el capítulo 2, mira, Adán, el mandato de que coma de todo menos de ese árbol. Dice que el árbol era el don de conocimiento de qué, del bien y de qué, y del mal. ¿Qué no quiere decir eso, mis hermanos? En Adán no había mal. Adán no conocía el mal. En Adán no existía ni una pizca de maldad. En el versículo 31 que yo le leí dice que cuando Dios se sentó a contemplar su creación, dijo, he aquí que era bueno en gran manera. En el capítulo 2 entonces cuando Dios comienza a decirle lo que él iba a hacer y lo que no iba a hacer, le dice, ese es el árbol del don del conocimiento del bien y del mal. En Adán no había mal, no existía. Dios lo hizo perfecto. ¿Okay? Y lo hizo perfecto en gran manera. No había ni siquiera conocimiento de lo malo cuando Dios lo creó. Dios lo creó perfecto, bueno, en gran manera. Dios como fabricante, mis hermanos, no cometió errores. Dios es perfecto y su obra es perfecta. Lo que pasa es que la corona de la creación del hombre, en este caso, de la creación de Dios, en este caso el hombre, que fue lo último que Dios creó después que había creado todo, no es una máquina. Dios no construyó un carro que se iba a prender cuando tú le pusieras la llave, que se iba a frenar cuando tú lo frenaras, que iba a acelerar cuando tú le dijeras. Dios no creó una máquina. Dios creó un ser y sopló aliento de vida sobre ese ser. Pero ese ser Dios le dio facultades. Dios le dio voluntades y le dio la facultad de elegir. Dios no quería una máquina que le sirviera por default, por automatización. El propósito de Dios en la creación era una relación con el hombre, pero no forzada, voluntaria. Voluntaria. Si Dios no creó un carro, Dios creó, esa es la diferencia del hombre, mis hermanos. Todo lo que Dios creó en la creación, usted lo puede mirar, usted lo puede contemplar. La tierra, el mar, los animales, los árboles, la luna, el sol, el cielo, el espacio, todo tiene que cumplir su propósito sí o sí. Los pájaros no tienen elección de volar, ellos tienen que volar. Los peces no tienen elección de nadar, ellos tienen que nadar. La tierra no tiene elección de que si se gira y se para, la tierra tiene que girar. El sol no puede elegir, mira, yo no voy a brillar y a calentar hoy. No, sol, a ti te crearon para que brille y para que caliente. El mar no puede decir mañana, yo me voy a salir de mi límite. Dios le puso un límite. Toda la creación tiene que cumplir el propósito para el cual fue creada, obligatoriamente. La única diferencia se la dio Dios a usted y a mí. Dios no creó un sol una tierra que tiene que girar obligado cuando crea al hombre. Dios creó un ser con voluntad y con facultad de elegir. El único ser de la creación al que Dios le dio raciocinio fue a usted y a mí. El animal no tiene elección. El animal nada más por existir ya está adorando a Dios. Ellos no eligen ni que, no, ellos tienen que hacerlo porque para eso fue que lo crearon. Pero con usted y conmigo no fue así. Con usted y conmigo Dios no creó.
Nos creó para la alabanza de su gloria, pero tenemos la facultad de elegir. Tenemos la facultad de elegir, mis hermanos. Entonces, como yo le digo, miren, los peces no tienen elección. Ni que tú sabes que me voy a vivir por una mata. Si te sales del agua te moriste. Los pájaros no pueden decir mañana me voy a mirar para el fondo del mar. Si te fuas para el fondo del mar te moriste, porque tú naciste para vivir en los aires. La tierra no puede decir mañana de que tú sabes que yo voy a dejar de girar. Tú no puedes dejar de girar a tierra porque se acaba todo. Entonces la creación tiene que cumplir el propósito que el Creador le puso. Sí o sí. Sí o sí. Toda la creación es así. Con la corona de la creación, mis hermanos, en este caso el hombre, y ahí incluyo a la mujer, Dios no fue así. Dios no eligió no creó una máquina. Dios hizo un ser a su imagen. Le dio entendimiento, le dio voluntad y le dio facultad. Dios le dio al hombre también autoridad. Porque ¿qué le dijo al hombre? Tú vas a señorear sobre la tierra y todo lo que hay sobre ella. Tú vas a sojuzgarla. Pero yo quiero hacer un paréntesis aquí. La facultad de gobernar que Dios le dio al hombre, a la humanidad, no fue para mandar, fue para administrar. Fue para cuidar la creación de Dios. Esa fue la autoridad que dio al hombre. El hombre tenía que velar por la creación que Dios había hecho y que había delegado su cuidado, su gobierno en sus manos. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, Dios confió, Dios hizo al hombre, le dio todo esto y le dio autoridad. Dios le confió la creación al hombre. Pero ¿y dónde tuvo el fallo? ¿Qué fue lo que le pasó a la creación? ¿Cómo fue que se alejó tanto de su diseño original? ¿Cómo es que hemos llegado a donde estamos hoy? ¿Fue que la creación vino con un fallo de fábrica? ¿Fue que el hombre vino con una inclinación hacia el mal? ¿O fue que Dios se equivocó al hacia el hombre? ¿Qué pasó? Miren, mis hermanos, si el defecto hubiera sido de fábrica, nosotros tuviéramos hoy día la facultad de echarle la culpa a Dios. Pero la culpa no es de Dios. La Biblia establece, y yo se lo enseñé, que cuando Dios terminó la creación, Dios dijo, he aquí que todo lo que he hecho es bueno. Y no solamente bueno, en gran manera. La creación pues perfecta. Dios no se equivocó. Dios no se puede equivocar. Dios no tiene la facultad de equivocarse como usted y yo. Dios es perfecto. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Lo entienda yo o no lo entienda. Eso somos usted y yo que nos equivocamos. Dios no comete errores. Y a veces queremos mirar a Dios a través de nuestros ojos. Y queremos meter a Dios en nuestra mente finita, en este cuadrito de mente que usted y yo tenemos. Y cuando las cosas no pasan como yo quiero que pasen, no, eso fue que Dios se equivocó. Dios no se equivocó. Lo que nos equivocamos somos nosotros. En creer que Dios tiene que actuar como yo quiero que Él actúe. Y no funciona, mis hermanos. Ningún producto le dice a su hacedor, mira, tú tienes que hacer la cosa así. No. El hacedor es que dice al producto, así es que te voy a hacer, así es que tú vas a funcionar. Yo creo que nosotros a veces como creación somos muy atrevidos. Porque queremos ponerle pautas al creador. Somos demasiado atrevidos a veces. Entonces, gloria al Señor, Dios no se equivocó. Lo que Dios hizo, lo hizo bueno. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Mire, otra cosa interesante que pasó en el capítulo 2, primero de decirle a Dios, que Dios le dijo a Adán, mira, este es el árbol y que no había nada malo en Adán. Pero otra cosa interesante es, mis hermanos, que yo pude notar, que cuando Dios le puso esas pautas a Adán y le dio esos mandatos, todavía Eva no había sido creada. Fue antes de crear a la mujer. Si usted se lee el capítulo 2, usted va a ver que Dios le dice, mira Adán, tú pases esto, hazlo así. Y después que Dios le da toda esa pauta, entonces dice, y Dios hizo caer el sueño sobre Adán, porque dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le comenzó a crear a la compañera. Todas las directrices Dios se las dio antes de crear a Adán. ¿Qué no quiere decir eso, mis hermanos? Eso es importante. ¿Por qué? Porque Adán tenía la responsabilidad, y la tienen los hombres todavía hoy día, de transmitir el mensaje de Dios a su esposa. Dios le dio a Adán los mandatos antes de crear a Eva. ¿Ok? So Adán tenía la responsabilidad de sentar a Eva después que él la vio. Mira Eva, esto fue lo que Jehová dijo. Podemos hacer esto, podemos hacer esto y no podemos hacer esto.
Es la responsabilidad del hombre. Lamentablemente, hoy en día hay muchos hombres que no quieren agarrar esa responsabilidad, usted sabe, y la han delegado en las mujeres. Pero la responsabilidad de ser cabeza, sacerdote, guía espiritual de su casa, ¿es de quién? De los hombres. Es bueno que lo sepamos, mis hermanos, ¿ok? Dios le dio toda esa orden a Adán antes de que Eva naciera. Y le dijo, fructifíquense, gobiernen, todo fue antes de Eva, ¿ok? Entonces, es evidente, hay que también decir que Adán hizo su trabajo. Porque es evidente que él le compartió el mensaje a su esposa. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta en el capítulo 3 más adelante que cuando la serpiente viene a persuadir a Eva con su mentira, ¿verdad? Usada por Satanás, y le dice, entonces el Señor le dijo tal y tal cosa. Eva le dio la respuesta correcta. Eva le dijo lo que Adán le había dicho. O sea, Adán transmitió el mensaje bien. Adán le dijo, mira Eva, Jehová dijo que hiciéramos así y así. Eva se sabía la teoría. Porque Eva le dijo a la serpiente, no, espérate, nosotros podemos comer de todo. La única cosa que no podemos comer es de este árbol que Jehová dijo, que del conocimiento del bien y el mal, el día que lo comamos, pues, nos vamos a morir. Tú sabes, Adán hizo su trabajo en pasar el mensaje. Y está bien. Pero al ser presionada por la serpiente, ¿qué pasó? Eva sucumbió. Ya cuando la serpiente viene y le dice, no Eva, eso no es así. Ustedes no se van a morir, lo que pasa es que ustedes van a ser como Dios y usted se sabe la historia. Pero Eva es persuadida por la serpiente. ¿Verdad? Ella se sabe la respuesta, pero después cayó. ¿Por qué cayó Eva, mis hermanos? Usted puede tener no se preocupe, que usted se sabe, la Biblia ahí lo dice. El caso fue que ella pecó, eso no es importante. Pero Eva, ¿qué pasó con Eva? En lugar de Eva ir a la fuente, ir a donde el fabricante, que en este caso ¿quién era? Dios. Eva se pone a hacerle caso a un agente externo, que en este caso era la serpiente y Satanás a través. Eva se pone a escucharle y prestarle sus oídos a un agente de fuera, en vez de haber ido donde el fabricante, la fuente, y decir, ven acá, Señor, espérate, hay una serpiente por ahí que me está diciendo tal y tal cosa diferente a lo que tú me dijiste. ¿Qué es lo que está pasando? Explícame. No, Eva le hace caso a la gente externa y se olvida del manual o la directriz que el fabricante le había dado, mis hermanos. Nos pasa mucho. Usted se ha dado cuenta que nosotros como seres humanos tendemos a siempre querer buscar la vuelta a la cosa en nuestros propios términos. Siempre queremos buscar la vuelta a la cosa. Se me dañó una nevera. ¿Qué yo hago? Como que el pastor le arregla la nevera. Pastor, se me dañó esta nevera. Y el pastor, mira, llámate a fulano que él se le dañó una nevera en estos días también. O si no, comienzo a apoyar, deja ver qué fue lo que le pasó a esta nevera. O se daña el carro. Déjame llamar a fulano que él se dañó el carro en estos días también. O déjame hacer tal cosa. Nosotros somos expertos en eso, ¿sí o no? Expertos en eso. Hay problemas en la familia, hay problemas en la relación de matrimonio. Ya hay que ir a hablar con fulano. Déjame ver, espérate, que fulano tuvo un problema así hace un par de años atrás, deja ver. O con los hijos, fulano. Y siempre estamos tratando de buscar la vuelta a la cosa en nuestro propio término, ¿sí o no? Sin embargo, mis hermanos, nos ahorraríamos tanto tiempo y tantos dolores de cabeza si fuéramos a la fuente. Si fuéramos a la fuente. Porque si tú tienes un problema con una nevera, ve donde un especialista en nevera o donde la gente que hizo la nevera y te va a decir cómo arreglarla. Si el problema es entre nosotros, las relaciones interpersonales, ¿por qué tenemos que ir a donde otro que es igual de imperfecto que nosotros y no vamos al que hizo a la persona? Y nos ahorraríamos tanto tiempo y tanto dolor de cabeza y a veces hasta dinero. Porque queremos buscar la vuelta a la cosa y buscar cortar esquina en nuestro propio término. Si fuéramos a la fuente, nos ahorraríamos mucho. Gloria al Señor. Problema en la familia. Váyase a la fuente. Usted revisa que la Biblia dice, maridos, amen a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Déjame yo chequear si yo estoy amando a esa mujer como Cristo ama a la iglesia. Señor, ¿qué es lo que me falta? Déjame ver, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por esa mujer como tú la entregaste por la iglesia. Eso es lo que dice el manual del fabricante. Mujeres, sométanse a sus esposos. Eso es lo que dice el fabricante. Pero no queremos llevarnos de lo que dice el fabricante y vienen los problemas.
porque vamos a pagar la consecuencia de nuestros actos y decisiones, ¿sí o no? Problema con los muchachos. La Biblia dice, hijos, obedezcan. Pero dice, padre, no provoquen a ir a sus hijos. Y queremos siempre buscar la quinta pata al gato. Pero mi hermano, el mensaje está clarito. El fabricante dejó todo escrito ahí. Usted nada más tiene que seguir eso. Se acaban los problemas. Pero queremos estar buscándole la vuelta a la cosa. Entonces, mis hermanos, mire, el hombre de fábrica vino, mire, nítido, como decimos en RD. El hombre vino bien. El hombre vino bueno en gran manera. Pero sucedió que un agente externo, un virus que se le metió a esa computadora. Mi hermano Melvin, que está ahí, que es ingeniero en computadora, sabe de esto. Mi hermano, cuando viene algo de fuera y afecta algo en su estado natural, todo cambia. Vino un agente externo llamado desobediencia, llamado pecado, que estropeó la creación de Dios. Pero ¿quién fue que le dio entrada a ese agente externo? El hombre y la mujer, ¿sí o no? Él no entró solo, él entró porque se le dio entrada. Entonces la culpa no es de Dios, mis hermanos. El hombre y la mujer, mediante un error garrafal que cometieron de lesión, una muy mala decisión, provocaron que ser separado de Dios, porque el pecado trajo separación. Pero esa separación no solamente lo alcanzó a ellos, alcanzó a toda la creación. Alcanzó a todos sus descendientes, pero la creación también. Toda la creación fue llevada bajo maldición por una mala elección de Adán y Eva. ¿Usted sabía eso? La creación está bajo maldición después del pecado, porque entró un agente externo que estropeó esa creación. En una computadora, que casi ya todo el mundo sabe usarla, cuando a una computadora se le entra un virus, ese virus no entra, la computadora no descarga ese virus solo. Usted tuvo que haberle dado algo, o al teléfono también. A algo usted le dio, en un lugar usted se entró, una página, una cosa que no debía, y le dio, y ese virus se descargó. Y usted ve que el teléfono, la computadora ya no prende igual, se apaga, aparecen cosas raras, se descarga, no funciona bien, no está en su estado natural. El hombre es igual. El hombre dejó de funcionar bien desde que el pecado entró en el mundo. La creación maestra de Dios, el producto estrella de la creación de Dios, Dios le dio la facultad de elegir, de decisión propia. Esa fue la diferencia de Dios como fabricante con relación al hombre. Dios lo hizo perfecto, pero le dio decisión propia. ¿Quién es culpable de la caída del hombre, mis hermanos? La culpa no es de Dios. ¿Quién es el culpable de la debacle de la humanidad? La culpa no es de Dios. Dios es un fabricante tan misericordioso, pero tan misericordioso, que mire lo que pasó con Dios. Si cualquier fabricante, no importa la industria, póngase que usted tiene un carro Toyota, y Toyota hizo ese carro bien, pero el carro mañana tiene defecto y usted demanda a la Toyota. Si Toyota prueba que ese carro de fábrica vino bien y que eso fue que usted se puso de chapucero a ponerle cosas que no debía, ellos no tienen ninguna responsabilidad con usted. No le van a pagar ni un kiki, ni le van a reemplazar ninguna pieza, ningún carro. Cualquier fabricante que demuestre que hizo su trabajo, que todo estaba bien, no tiene responsabilidad alguna, no tiene culpa. ¿Sí? No tiene culpa. En el caso de Dios, Dios no tiene culpa de la debacle del hombre. Pero Dios es un fabricante tan misericordioso que Él no es como la Toyota. Aunque no es culpa de Él de que el hombre se haya desviado, ¿qué hizo Dios? Dios hizo un recall. Dios preparó y efectuó el plan mediante el cual su creación iba a ser regenerada, aunque la culpa no era de Él. Dios mismo diseñó el plan para reconciliar la humanidad con Él. Y no solamente lo diseñó, lo llevó a cabo. Dios mismo. Dios no pagó millones de dólares para arreglar la creación. Dios envió su propio hijo, unigénito, a pagar el precio por la reconciliación de la humanidad con Él. El precio no fueron millones de dólares, fue la sangre de Cristo. Fue la sangre del Cordero inocente por nosotros que éramos los culpables. La culpa nunca ha sido de Dios, no la es hoy. Pero Dios en su misericordia nos proveyó el camino a través del cual podemos ser libres de esa culpabilidad.
Gloria al Señor. El fallo no fue culpa de Dios, pero en su misericordia Dios ideó y efectuó el plan para reconciliar la humanidad con Él. Lo que se había perdido, esa comunión, esa relación de la creación con su creador. Gloria al Señor. Como ser humano somos expertos en buscar culpables. Usted escucha a la gente, ay, pero ¿por qué tanta guerra que matan tanta gente inocente? La culpa no es de Dios. ¿Por qué tantos desastres naturales? Tantas cosas que pasan, que mueren miles de personas. Dios creó la tierra perfecta. Le dio al hombre la responsabilidad de cuidarla, de gobernar sobre la tierra. Pero nosotros no cuidamos la creación, ¿verdad? Tenemos que vivir la consecuencia de ella, pero somos tan pechú que le echamos la culpa a Dios por lo que nosotros hicimos. ¿Por qué tanta violencia, tanto homicidio, tantas violaciones? Dios no es el culpable, mis hermanos. Y un gran etcétera. La pregunta del millón que seguro usted ha escuchado, ¿por qué un Dios tan bueno permite cosas malas? Bárbaro. Yo te tengo noticia, la culpa no es de Dios. La corona de la creación decidió apartarse de su creador. Y toda la creación fue puesta bajo maldición por consecuencia de esa decisión. Y muchas antes. El fabricante proveyó la solución, pero es la decisión del hombre tomarla o dejarla. Es la decisión del hombre. Es tiempo de que dejemos de culpar a Dios y asumir nuestra responsabilidad como humanidad. Es tiempo de dejar de culpar a Dios. Le voy a leer una entrevista muy famosa. Quizá usted la ha escuchado, pero la va a escuchar otra vez. Hace ya casi 23 años en este país, un 11 de septiembre del 2001, sucedieron los ataques terroristas en Nueva York, ¿verdad? Las Torres Gemelas y en el Pentágono. Toda la gente y mucha gente, ay, pero ¿cómo Dios permite 3,000 y pico de personas que se murieron? Está bien. Mira lo que dice aquí. En una entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham, en el Early Show, una periodista llamada Jane Clayson le preguntó, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Como que Dios era responsable de que los terroristas hubieran hecho lo que hicieron. Ana Graham le dijo, Ana Graham dio una respuesta sumamente profunda y llena de sabiduría. Que ella le dijo, al igual que todos nosotros, yo creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Y Él, siendo el caballero que es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando les hemos exigido que nos deje solo? A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques terroristas, balacera en las escuelas y un gran etcétera, creo que todo comenzó cuando Madeleine Murray O'Hair se quejó de que no quería que se orara en nuestras escuelas. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que es mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros dijimos que estaba bien. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Dijimos que los expertos saben lo que estaban haciendo y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún estudiante que se porte mal, porque no queremos publicidad negativa. Y por supuesto no queremos que nos vayan a demandar. Hay una gran diferencia entre disciplinar a lo que es violencia. Pero nosotros dijimos que también el no disciplinar estaba bien. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren. Y ni siquiera tienen que decirle a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego uno de los consejeros del consejo de administración de las escuelas dijo, ya que los muchachos siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer, démosles a nuestros hijos todo tipo de condones que quieran para que puedan divertirse al máximo. Y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela. Y dijimos que estaba bien.
Luego algunos de nuestros principales funcionarios públicos dijeron que no importa lo que hacemos en privado mientras cumplamos con nuestro trabajo. Estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos, no me importa lo que nadie, incluyendo el presidente, haga con su vida privada mientras yo tenga un trabajo y la economía esté bien. Luego alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino. Y dijimos que estaba bien. Y luego alguien más llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos, llevándola aún más allá cuando las colocó en internet y dijimos que estaba bien. Tienen derecho a su libertad de expresión. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos shows por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia, el sexo ilícito. Grabemos música que estimule las violaciones, las drogas, los suicidios y los temas satánicos. Y dijimos, tú sabes que eso no es más que diversión, no tiene efectos negativos. De todos modos, nadie lo toma en serio. Así que adelante. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros de escuela o a ellos mismos? Probablemente, si lo pensamos bien y despacio, encontraremos la respuesta. Creo que tiene mucho que ver con lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Es curioso cómo se mandan chistes por la red y se riegan rápido como pólvora, pero cuando empiezas a mandar mensajes del Señor, la gente lo piensa 2 veces antes de compartirlos. Es curioso cómo hay artículos lujuriosos, crudos, vulgares y obscenos que circulan libremente en el ciberespacio, pero la discusión de Dios en público se suprime en las escuelas, los espacios de trabajo y a veces hasta en el hogar. Es curioso ver cómo nos preocupa más lo que piensan los demás de nosotros que lo que piensa Dios de nosotros. La culpa no es de Dios. La culpa no es de Dios. Yo conozco personas, mis hermanos, que se han rebelado contra Dios por las acciones de otros. Conozco personas que se han apartado de Dios por lo que alguien le hizo, como si Dios fuera culpable. Las acciones del hombre no son culpa de Dios. La culpa no es de Dios. Hoy celebramos el Día de los Padres y tenemos muy buenos ejemplos de padres, pero también tenemos muy malos. Ambas, el bueno y el malo, son decisión propia. Son decisión propia. Dios te dio el privilegio, el honor que muchos hombres quizás desearían y no tienen, de que alguien te llame padre. De que alguien te diga papi, papá. Dios te dio ese privilegio. Pero eso no es un privilegio nada más para fantamear y para tú sentirte bien. Más que un privilegio, es una gran responsabilidad. Porque hay alguien que te mira a ti como ejemplo de lo que Él va a hacer mañana. Tú tienes el privilegio de ser llamado padre, que es como nosotros llamamos a quien nos hizo. Nadie más en la faz de la tierra tiene ese privilegio de que lo llamen como llamamos a Dios. Pero es una responsabilidad muy, muy grande, mis hermanos. El ser un muy buen ejemplo o un muy mal ejemplo es total y exclusivamente responsabilidad de ustedes, hombres. Y yo quiero citar... No es un hombre cristiano, pero hay que darle al César lo que es del César. A los amantes de los deportes como mi persona, quizá conocen a LeBron James. LeBron James, yo no soy Team LeBron, ¿ok? Ese no es mi jugador favorito. Pero el hombre tiene cosas que hay que reconocerle. No es un hombre cristiano. Pero miren, LeBron James fue criado por una madre soltera. No tuvo una figura paterna. Sin embargo, se casó con su novia de la secundaria, de high school. Nunca ha protagonizado ningún tipo de escándalo, ni siquiera un ticket de tránsito. Es un padre muy presente en la vida de sus hijos, a pesar de ser una persona, una superestrella del básquetbol. Muchos consideran el mejor de la historia y estar en el medio. No estudió, no fue a la universidad, salió de la secundaria a la NBA. Sin embargo, año tras año, su fundación le paga los estudios universitarios a miles de millones de niños
miles de millones, no, miles de niños en Ohio, que es su ciudad natal. De nuevo, no es un hombre cristiano, pero tiene cosas positivas que hay que resaltar. Él decidió, tomó la decisión, puede que mañana cambie, yo no sé, pero hasta ahora él ha elegido ser lo contrario a lo que él experimentó. Él no tuvo un padre, pero tú sabes que yo voy a ser un buen padre. Él no estudió, pero tú sabes que yo le voy a pagar los estudios a miles de jóvenes en mi ciudad. Es una decisión. La vida se compone de decisión. Un ejemplo más cercano, mis hermanos, quizá usted ha escuchado a nuestro pastor testificar. Nuestro pastor, su padre no fue un buen ejemplo como esposo. Pero yo lo he escuchado decir que él en su juventud decía, cuando a mí me toque ser esposo, yo quiero ser un buen esposo. Eso es una decisión. Eso es una decisión. No tienen, la culpa no es de Dios que usted sea bueno o malo, esa decisión es suya. Suya totalmente. Así que no podemos culpar a Dios de las cosas que son responsabilidades nuestras. El hombre, el esposo, la mujer, la esposa no quisieron servir. Eso no es culpa de Dios. El papá no le salió responsable, abandonó a los muchachos. Eso no es culpa de Dios. Los hijos se rebelaron. Eso no es culpa de Dios tampoco. ¿Ok? La culpa no es de Dios. Dios ha establecido las pautas para evitarnos a nosotros todas las desgracias habidas y por haber. Pero es nuestra elección seguir esas pautas. Si no las seguimos, no podemos culpar a Dios por las consecuencias. Esa rebeldía, y este mensaje nació de una conversación que yo tuve con alguien. Esa rebeldía, a veces pasiva, no expresiva, por gente dentro y fuera de la iglesia, rebeldía contra Dios. Porque las cosas no son como yo quiero que sean. No le hace daño a Dios, eso le hace daño a usted y a mí. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en el mismo sitio. Los únicos afectados somos usted y yo. Así que yo no sé si hay alguien aquí hoy día en rebeldía contra Dios, enojado con Dios, echándole la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa. Asumamos nuestra responsabilidad y entendamos que vivimos en un mundo caído, hay un enemigo. Pero tampoco echarle la culpa al diablo por todo, ¿ok? Muchas veces son consecuencias de nuestras malas elecciones. Así que la culpa no es de Dios. Dios nos ha dado la facultad de elegir. Y ha puesto frente a nosotros, como dice Deuteronomio 28, la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Tú eliges. Es nuestra decisión elegir. Así que si hemos estado culpando a Dios por mucho tiempo, por lo que sea, es tiempo de parar. Dios no tiene la culpa. Dios hizo al hombre perfecto, bueno en gran manera. El hombre decidió acercarse de Dios. Pero Dios le dio en su infinita misericordia la oportunidad de acercarse y reconciliarse con Él. Así que si tú estás alejado de Dios hoy, tú tienes la oportunidad de acercarte a tu Creador y de volverte a tu estado natural, una relación y comunión con Dios. No es culpa de Dios. Nuestra vida y nuestro destino va a ser decisión nuestra, mis hermanos. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Hasta aquí mi parte.